Mi vergüenza me consumió. ¿Quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Cantamos. Respiraba sin vida en mí, tantas fallas que escondí. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Y cantamos, hoy tu gracia me rescató. Hoy tu gracia me rescató. Y ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Amén. ¿Por qué no cantamos esto que es tu historia y es mi historia? Dios es tan bueno, Él nos amó. Perdido estaba
me rescataste, por siempre mis cadenas venciste, sin un refugio me adoptaste, mas un lugar en el cielo me diste. Herido estaba, tú me sanaste, es tu amor el aire que respiro, tengo un futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Gracias, Señor. Oramos brevemente, hermanos. Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque solamente en ti podemos cantar con esperanza, porque únicamente en ti hemos encontrado esa respuesta, Señor. Hemos encontrado nuestra identidad y cantamos con gozo, con alegría, porque sabemos que un día precioso, ese día glorioso, vamos a estar juntamente contigo, adorándote por la eternidad, estando en comunión cara a cara contigo, Señor. Padre, de verdad es un privilegio poder adorarte. Hoy quizás no estamos toda la iglesia reunidas aquí presencialmente, Señor, pero de mi corazón te digo, es un privilegio poder cantar a ti, tú siendo el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, quien es el principio y quien será el fin. Es un privilegio que nos permitas estar en tu presencia, Señor. Y es gracias a tu amor, es gracias al amor de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, te adoramos este primer día de la semana, Dios. Te entregamos nuestro ser, te entregamos toda nuestra vida a tus pies, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Amén. Hermanos, nos da mucho gusto poder estar contactando contigo una vez más. Hoy la bienvenida la dejé para el segundo canto. Tenemos que estarle cambiando, ¿no? Para que no te aburras ahí en casa. Pero de verdad, ahorita mientras nos preparábamos para iniciar, el hermano Isaac decía, sí es complicado grabar sin que estén ustedes aquí con nosotros. Es complicado a veces transmitir eso a través de una cámara, pero sabemos que no cantamos al aire. Tenemos a un Dios que está con nosotros, tenemos a nuestro Consolador, a nuestro Espíritu Santo aquí, y Él nos une en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Así que si no pudiste conectarte todavía en la primera alabanza, te invito a que en los cantos restantes podamos entregarle nuestra adoración a Dios, concentrarnos en estos momentos, estos minutos, y decirle: Dios, te entrego todo lo que soy. Sabes que hoy es un domingo en el que normalmente la gente celebra la Semana Santa, ¿no? Y decimos Domingo de Resurrección, y nosotros lo creemos porque sabemos que tenemos a un Dios que entregó a su Hijo Jesús para venir a pagar nuestros pecados por toda nuestra maldad de la humanidad entera. Y el Padre entregó a su Hijo, y Él, obediente por amor a nosotros, se entregó en esa cruz, derramando hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Siendo perfecto, siendo el único justo, lo hizo para salvar a los pecadores, a los injustos, y que en Él podamos tener nueva vida. Nos encanta que Jesús se haya entregado y tuvo que pasar por la muerte, pero nos gloriamos juntamente con Él de que Él se levantó al tercer día de esa tumba, venciendo la muerte con poder, y siendo ahora el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en bajo el cielo y sobre los cielos no hay nombre igual al nombre de Cristo Jesús. Él venció, y creo que podamos darle un aplauso a Jesús. Él resucitó, y ahí en tu casa nos damos
Le damos gloria a Dios, perdón, para que Él reciba la alabanza. Y seguimos adorando con todo nuestro ser, hermanos. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria, y revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar, y me viniste a rescatar. Jesús, mi transgresión tú perdonaste, y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. El nombre de Jesús es hermoso y es perfecto, incomparables, incomparables. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Si eres libre, tuyo es el reino y tuyo es el reino.
más 15 segundos y con tus palabras empiezas a orar a nuestro Dios. Vamos, de tu corazón. Él merece una alabanza, una oración genuina. Tu corazón puede entregar mucho, pero mucho más. Seamos como esa mujer que sin pensarlo se entregó a los pies de Jesús. Dice que su agradecimiento era tal que ella lloraba y lavaba los pies con sus lágrimas y con sus cabellos se enjuagaba los mismos. No le bastó y traía el perfume, un perfume caro equivalente a un año de trabajo, y sin pensarlo, sabiendo quién era Jesús, sabiendo que era su Dios, derramó ese perfume a sus pies. Así, hermano, con lo más valioso que puedas considerar que tenemos, adoremos a Dios con todo nuestro ser. Él es digno de recibirlo. Recibe adoración, Padre, hoy y siempre. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, sin su presencia estaré, y cara a cara le veré. Te alabo,
vamos a alabar a ti, Rey. Te amamos porque eres nuestra esperanza. Sé que ahí en casa también estás orando a Dios. Y terminamos cantando y declarando con todo nuestro ser que Jesús es nuestra esperanza y que no quedó en esa tumba. Nuestra esperanza vive. Amén. Amén, jóvenes. Gloria a Dios. Tienen que ayudarme para poderles transmitir, hermanos. Pero vamos a seguir adorando con todo nuestro ser. Súbele al volumen, todo lo que se pueda, y cantamos. Que
gracias una vez más por el privilegio tan inmenso que es el poder adorarte, Dios. Te entregamos este tiempo hermoso en el que nuestros espíritus pueden conectarse contigo. Gracias, Padre, porque sé que recibes nuestra adoración a pesar de ser humanos, imperfectos, Señor. Tú pones y prestas atención a nuestros corazones, a nuestros cánticos, Dios. Como iglesia te adoramos, Señor, entregamos esto como ese perfume de la mujer a tus pies. Padre, de igual manera quiero pedirte, Dios, que sigas fortaleciendo a la iglesia, a nuestros pastores, a cada uno de los hermanos de esta congregación, Dios. Sabemos que estamos en una temporada algo complicada, Señor. Hay tristeza, hay corazones dolidos, hay incertidumbre, temor por todo lo que se vive afuera, Señor. Pero hoy más que nunca confiamos en que tú eres el verdadero Dios. Y te pido, Señor, que tú estés cubriendo a cada uno de nosotros en el hueco de tu mano, que tú levantes a tu iglesia, Señor, que tú nos fortalezcas. Sabemos que estamos en esas manos preciosas de nuestro buen Padre. Tú eres ese pastor que es capaz de dejar a las 99 por ir a buscar a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te amamos, te adoramos. Te pido que traigas bendición al kilómetro 43, que más almas puedan conocerte, Señor. Te pido que nos bendigas a nosotros, nos ayudes, nos impulses, Dios, a poder a dar más, Señor, para cumplir tu propósito, que es que vayamos a compartir de tu gracia, de tu evangelio, de tu amor, que más almas puedan estar contigo en la eternidad, Señor. Bendice a Ejido, Oaxaca, a kilómetro 39, a kilómetro 57, a la colonia 28, Señor, a Mexicali, La Juárez, a cada una de las misiones, Señor, en las que estamos trabajando como iglesia. Te pido que tú estés sembrando de tu paz, de tu gozo en nuestros corazones, Señor. Yo te pido especialmente, Dios, que nos traigas una palabra, esa palabra que nuestra alma está necesitando a través de tu siervo, de nuestro pastor, Señor. Fortalece su vida y la de su familia, Dios. Gracias porque sabemos que tú no nos has dejado en ningún instante. En todo momento has estado siendo fiel y verdadero con nosotros, Dios. Recibe la honra, recibe la gloria, Dios. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Un saludo en este día tan especial, primero de la semana, este domingo en el que tradicionalmente se celebra la resurrección, la victoria de nuestro Señor Jesús. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es que nuestro Dios es un Dios que vive. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Estamos hablando, estamos cantando, estamos predicando a un Cristo que vive a la diestra del Padre, pero también está en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Es ese maravilloso Señor que en este día celebramos, adoramos y alabamos a ese maravilloso Señor. Y pues un saludo, reciban un saludo todos los hermanos de las diferentes misiones aquí en el Valle de Mexicali y también pues allá en Rosarito, en Ensenada y aún hasta Camaluz, y por ahí nos miran los hermanos. Un saludo a todos los hermanos. También hay hermanos que se conectan y están viéndonos en diferentes partes en la Ciudad de México. Hay un hermano que ahí está, mi hermano envió un saludo, a mi hermano Constantino. No sé, tal vez en Estados Unidos hay hermanos, también hermana Santos, miembro de esta iglesia que hace mucho tiempo que no está por acá. Dios la bendiga a nuestra hermana, a su esposo, su ministerio, todos los hermanos en todas partes que se conectan con nosotros y qué hermoso que podemos a través de este medio pues acercarnos. Y a hermanos de las misiones pues también ya las ha mencionado Cristian hace un momento,
¿verdad? Ya seguro que se la saben de memoria, ¿no? Todos, ¿verdad? Ok, entonces, pero de todos modos, Oaxaca, 39, 57, 28, Colonia Juárez, etcétera, etcétera, ¿no? Son lugares donde tenemos presencia como iglesia y estamos llevando el mensaje del Señor. Así que un saludo a todos, hermanos. De veras les extrañamos, no mucho, muchísimo les extrañamos a todos. Este tiempo especial que pasamos recordando a nuestro Señor, su obra, la Santa Cena, pues cómo lo extrañamos. Así que pues vamos a iniciar entonces, hermanos, pero antes de que iniciemos quiero decirles que la iglesia, el templo, mejor dicho, aquí en 43, pues ya lo hemos convertido en un pequeño estudio de grabación, y yo quisiera pues reconocer primeramente el trabajo que hacen los hermanos de venir a ayudar a hacer esta grabación, las alabanzas, y somos, sin romper la regla, ¿verdad? Somos 10 los que estamos aquí y pues estamos trabajando. Ahí están, por ahí les pueden ver, están los hermanos. Roberto en la grabación del video, allá atrás en el audio estaba Juanito y Seth, acá están las hermanas que cantan, Damaris, Liz, Elizabeth, y bueno, Cristian con alabanza, Sammy que también los programas de los jóvenes, Roberto y bueno, su servidor, Jessica que está en la cámara ahí también ayudando, ¿no? Dios los bendiga a todos, muchachos. Digo, para que vean, hermanos, que detrás de esto que está llegando a ustedes hay un trabajo arduo. No crea que en un ratito ya lo grabamos. No. Aquí tenemos horas y todavía las horas que faltan para editar y luego subirlo y todo esto. Así que oren por estos muchachos. También, sobre todo, pues que el Señor nos proteja, ¿no? Que en este tiempo de esta epidemia, todo esto que está pasando, pues el Señor nos guarde y que podamos seguir haciendo este trabajo con amor, con excelencia para el que vive, nuestro Señor Jesús. Ok, hermanos, pues Dios los bendiga pues grandemente. Y vamos a iniciar pues en esta hora el mensaje que Dios nos ha dado para compartirles. Y hermanos, pues como iglesia, como familia, mi familia y todos nosotros hemos estado pasando un tiempo pues de diversas pruebas y aflicciones, como ya saben. Primero, lo de mi hermano Pablo, ¿verdad? Esta enfermedad tan larga, casi más de un mes, ¿verdad? Esperando en el Señor, clamando al Señor. Después, su partida, exactamente hace 8 días o 7 días, ¿verdad? Domingo pasado que el Señor le llamó a su presencia. Y luego, pues también, hermanos, en medio de esta epidemia famosa del coronavirus, ¿no? Todo esto ha sido tan difícil, tan pesado. Y otra cosa, por si fuera poco, algo que se agrega a todo esto, hermanos, es el hecho de no tenerles a ustedes, hermanos, a la familia de la fe, el calor de los hermanos, la presencia de la iglesia del Señor, estar cerca unos con otros. Todo esto añade tristeza y más tristeza y todo esto. Y sí, hermanos, tenemos que ser sinceros y que es así, ¿verdad? Hay tristeza. O solamente que seamos mayores que el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A quién cree más que el apóstol Pablo? Yo no, hermanos. Pues el apóstol Pablo decía, empezamos leyendo la palabra en 1 Corintios 16, versículos 17 y 18. Él decía, agradecía a los hermanos, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos, dice, han suplido vuestra ausencia. Y sigue diciendo, porque confortaron, ¿qué dice el apóstol? Mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Pablo se sentía confortado, animado por la presencia de la visita de estos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hacemos falta. Cuando se refería a Epafrodito, aquel siervo amado, ¿verdad?, que servía al Señor y también al apóstol Pablo, en Filipenses 2, versículo 26, el apóstol se refiere a este hombre de Dios que dice así, porque él tenía gran deseo, o sea, Epafrodito, de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y efectivamente, dice Pablo, Epafrodito había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo, fíjese cómo se expresa el apóstol Pablo, misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, él sentía, hermanos, igual que nosotros, la ausencia de los hermanos que no estaban con él. Pablo estaba preso, estaba en viaje solo, viajando y todo esto, y él se sentía, necesitaba el calor de los hermanos. Igual también, hermanos, nos necesitamos, los extrañamos mucho a cada uno de ustedes. Y todo esto es, hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12:27 que somos un cuerpo, somos el cuerpo maravilloso de Cristo, el cuerpo espiritual. Dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que sigue diciendo en el versículo 25 y 26 también dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Y luego también, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la razón, hermanos, porque nos extrañamos, porque nos necesitamos. Así que en medio de todas estas pruebas y aflicciones, hermanos, que hemos vivido, aparte de eso, la necesidad del calor, como decía, la presencia de ustedes, la iglesia del Señor con nosotros, apoyándonos, dándonos una palabra de ánimo. Por eso les insistimos, hermanos, conéctense con los mensajes que estamos transmitiendo, y también pues hablarnos por teléfono, un mensajito, algo, pero estar conectados. Creo que es bien importante esto, hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos, en este tiempo tan difícil, estas pruebas y aflicciones, adversidades que han venido a nuestra vida y como familia, ¿verdad? Sé que ustedes también han sentido la partida de nuestro hermano Pablo y les agradecemos mucho sus oraciones. Aprovecho el momento para decirles que mi hermana Mene le llamé hace un rato diciéndole que si ella quería mandar algún mensaje a ustedes, y pues dice ella, mejor, hermano, usted nomás agradézcale a los hermanos todo su apoyo, todas sus oraciones, sobre todo en todo este tiempo tan difícil. Agradézcales. Yo le decía a ella, porque tenemos tanto tiempo, bueno, algunos hermanos tienen tanto tiempo que no la miran, no la escuchan a usted, y tal vez quisiera usted decirles algo. Yo le decía a mi hermana Mene, y ella dijo, no, hermano, agradézcales, por favor, sería difícil para mí expresarme. Así que reciban, hermanos, un saludo de nuestra hermana y agradecimiento por sus oraciones. Ella también nos ha extrañado y les agradece mucho su apoyo económico, sus oraciones, todo lo que han hecho por la familia y especialmente por ella y por sus hijos. Reciban esas palabras de parte de ella, hermanos. Yo soy solamente portador. Muy bien. Así que, hermanos, pues por demás decir, tiempos adversos, difíciles, pero yo quisiera que esta tarde, hermanos, reflexionáramos. El mensaje es que reflexionáramos en todo esto que estamos pasando. Algunos de una manera lo están viviendo, otros de otra. La familia de mi hermano Pablo, sin duda, una cosa tremenda lo que están viviendo, y nosotros también. Pero aquí el punto es, hermanos, ¿cuál será nuestra actitud ante la adversidad y la prueba? ¿Cuál será nuestra actitud en la adversidad y en la prueba que estamos viviendo? No cuál debe ser, sino más bien cuál será. Preguntémonos, ¿cuál está siendo tal vez mi actitud ante todo esto que estamos viviendo? ¿Sabe una cosa, hermanos? De cuál sea nuestra actitud dependerá cómo vamos a salir después de que haya pasado esta prueba. Porque esta prueba y esta adversidad va a pasar de una manera o de otra, hermano. Va a pasar. Sí, no va a ser para siempre esto. De una manera o de otra vamos a salir. Sea que vivamos o que muramos. Porque también hay que estar conscientes de esto. Esta amenaza de muerte, esta epidemia, pues, hermanos, nos estamos dando cuenta, no respeta. Parece enfocado a los mayores de 60, de los cuales soy yo uno, ¿verdad? Pero la verdad es que no respeta edades. No respeta edades esto. Y pues no solamente hay esa amenaza, hermano, hay tantas otras cosas
por las que nosotros podemos estar aquí en un momento y de un momento a otro pasar a la presencia del Señor. Así que, pero sea cual fuere la experiencia que tú y yo estamos viviendo, nuestra adversidad o estas adversidades, el asunto es cómo las estamos enfrentando. ¿Cuál está siendo nuestra actitud ante esas adversidades y pruebas? Te decía, de cómo reaccionemos, cuál sea nuestra actitud, de eso va a depender cómo terminemos, cómo lleguemos al fin y lo que aprendamos y el resultado de todo esto. Yo me pregunto y te pregunto, ¿será que saldremos refinados como oro, como dijo Job? Dice Job capítulo 23, versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Saldremos como oro refinado a través de esta prueba? ¿Será que después de que pasemos estas pruebas, esta adversidad que estamos viviendo, estaremos más maduros espiritualmente? ¿Estaremos más perfeccionados? Porque ese es uno de los propósitos de las pruebas. Primera de Pedro capítulo 5 versos 10 y 11 dice el apóstol Pedro, que escribe mucho sobre las aflicciones: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Habremos llegado tal vez a un nivel de madurez, como dice aquí el apóstol, de perfeccionamiento, de establecernos, fortalecernos en el Señor. ¿Cuál será mi actitud? Y otra cosa que dice Pedro en su epístola acerca de las aflicciones es, en 1 de Pedro capítulo 1, 7, dice la palabra que después de que nuestra fe haya sido sometida a prueba, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Acaso saldremos a través de todas estas pruebas con alabanza, honra para Dios? Nuestra vida, Dios recibirá gloria, honra, alabanza a través de toda esta prueba. ¿Cuál será mi actitud? ¿Cuál será mi actitud? Hermanos, no podemos ignorar estas preguntas. Tenemos que preguntarnos una y otra vez. Dios me ha estado hablando fuertemente al respecto. No ahorita este día ni ayer, ya hace unos días atrás desde que empezó todo esto. ¿Cuál será mi actitud? ¿O cuál está siendo mi actitud? Hermanos, ojalá que no sea la actitud del pueblo de Israel en el desierto. Pensemos un momento en esto. Esta es una actitud negativa. ¿Se acuerdan las actitudes que tuvo el pueblo de Israel? Queja contra Dios. Tendemos a quejarnos en estos tiempos difíciles. Se quejaron, pero no solamente eso, murmuraron contra Dios, contra los líderes de Dios que había puesto sobre el pueblo de Israel. Desobedecieron a Dios, no honraron a Dios, faltó su fe, casi prácticamente negaron su fe, no dándole honra, gloria a Dios. Pero algo bien triste, hermanos, también es que fueron ingratos, no tuvieron gratitud con Dios después de todo lo que Él había hecho con ellos. Mire, yo creo que este versículo resume la actitud equivocada del pueblo de Israel. Le decía, hermanos, este pasaje de la Escritura que leeremos en Números, capítulo 14, versículo 1 al 3, hace un resumen de cuál fue la actitud del pueblo de Israel. Claro, una actitud equivocada. Y dice la palabra, Números 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra
para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Noten, hermanos, qué ingratitud y qué actitud tan equivocada la de este pueblo. Sigue diciendo ahora el versículo 11 de este mismo capítulo, dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vea usted, hermano, esta era la actitud, como le decía, equivocada, triste, ¿no?, del pueblo de Israel hacia su Dios, que había hecho tantas maravillas. Primero, en lugar, los había sacado con mano fuerte de Egipto y los había pastoreado, los había llevado por el desierto, y ahora están en las fronteras de la tierra de la promesa que Él les había dado, y esta es su actitud. Qué triste, quejarse, murmurar contra Dios, contra sus líderes, no honrar a Dios, no creerle a Dios. Oh, hermanos, ellos tenían una promesa de una tierra buena, tenían todo para conquistarla, no les faltaba nada, Dios estaba con ellos. Pero ¿cómo terminaron, hermanos? Terminaron dando vueltas en el desierto, y hasta que todos murieron, aquella generación de 20 años arriba, dice que salieron de la tierra de Egipto, perecieron y no pudieron, hermanos, mirar, disfrutar aquella tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. Quedaron tirados en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Por su actitud negativa. Entonces es una lección para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Nosotros también tenemos promesas de Dios. Cuidemos nuestras actitudes, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo difícil, tiempo muy de pruebas, enfermedades tal vez. Nosotros, le decía, como familia, este tiempo de duelo que estamos pasando por la partida de nuestro hermano. ¿Qué va a ser nuestra actitud? Sí, como decía, nos entristecemos, nos duele, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, yo cuando estoy en tiempos así muy difíciles como estos, hay una pregunta que constantemente me tengo que hacer, y ojalá que tú también te la hagas, hermano. Todos nos hagamos esa pregunta en este tiempo de adversidad que todo nos está tocando, hermanos. Hay una pregunta que a mí me ha ayudado mucho a resolver mis actitudes para con Dios, y es la siguiente pregunta: yo, ¿qué merezco de Dios? ¿Qué merezco yo de Dios? Porque empezamos a quejarnos, empezamos a renegar contra Dios, empezamos a hablar mal a veces de Dios, de los líderes, de esto y lo otro, porque no sé por qué pensamos que merecemos mucho, que merecemos todo. Pero a mí me ha ayudado, hermano, porque honestamente y sinceramente tenemos que preguntarnos: ¿qué merezco yo de Dios? ¿Estoy siendo agradecido con mi actitud realmente? Gloria al Señor, hermanos, porque hay esta palabra de Lamentaciones capítulo 3, 22. Dice la palabra así, hermanos. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande, grande es su fidelidad. Sí, hermanos, por eso estamos aquí. Y por eso vamos a atravesar este terrible valle de sombra de muerte. Por eso vamos a salir victoriosos, porque tenemos un Dios bueno y misericordioso, aunque en este momento no nos parezca. El pueblo de Israel, hermanos, está viviendo una y otra experiencia, maravillas de Dios. Pero también había aflicciones en el desierto. Pero Dios seguía siendo misericordioso con ellos. Cada mañana hacía descender ese pan maravilloso, el maná del cielo. Y ahí estaba la nube, la fidelidad de Dios sobre el tabernáculo. Por la noche la columna de fuego. Ahí estaba la fidelidad de Dios cada momento, hermanos. Y sin embargo ellos, miren qué actitud tenían hacia Dios. Qué actitud tan negativa.
Oh, hermanos, que el Señor nos ayude, que nosotros no tengamos esas actitudes. Doy gloria a Dios este momento por la vida de mi sobrino Yoshi. Josué, se llama Josué, no Yoshi, pero yo de cariño le decimos así, Yoshi. Un día después de que mi hermano partió a la presencia del Señor, parece que Yoshi ahí por ahí tenemos un grupo en la familia y comparte un canto ahí que sin duda pues está tocando su vida y tocó su vida y lo compartió. Su esposa, su mamá, perdón, la esposa de mi hermano, comparte ese video con nosotros, la familia, y nos dice: escuchen lo que dice Yoshi en este himno. Bueno, no es él el que canta, ¿no? Pero está compartiéndolo. El título de este hermoso canto de Evan Craft dice: todo va a estar bien. Es fácil decir cuando nosotros no estamos sufriendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viviendo, sintiendo una prueba tan fuerte. Pero esa debe ser nuestra actitud. Si tenemos un Dios misericordioso y que no merecemos nada de Él y que nos ha amado, aún a pesar de lo que somos, podemos decir, así como dice, bueno, mi sobrino compartía: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Claro que sí. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas. Muchas preguntas. ¿No sabemos muchas cosas de lo que está pasando? Claro que sí. Eso es normal, natural. Pero una cosa sí sabemos, hermanos. Una cosa sí sabemos y estamos convencidos. Segunda de Timoteo 1:12. Decía el apóstol Pablo lo siguiente: una cosa sí sabemos, por lo cual asimismo, decía el apóstol, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Por eso podemos decir: todo va a estar bien. Amén, Yoshi. Así es. Qué bueno que Dios te haya ministrado con ese canto, porque no solamente es un canto, es una verdad y es la actitud correcta que nosotros, como personas que conocemos, que creemos en Dios, debemos tener. Decir: Señor, todo va a estar bien contigo. Bendito nuestro Señor. Hermanos, ¿o qué diremos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a decirle a Dios: Dios, no estoy de acuerdo contigo en que yo padezca aflicciones. No estoy dispuesto a sufrir ninguna cosa. ¿Acaso va a ser esa nuestra actitud? Le diremos a Dios: no, Señor, yo no quiero sufrir nada. No. Esa va a ser nuestra actitud. ¿Sabe que en la palabra de Dios hay ejemplos de varias personas que tomaron esa actitud? Recuerdo en Juan capítulo 12, versículo 42, que habla aquí de los gobernantes del pueblo de Israel cuando el Señor estaba aquí. Dice la palabra, lo leo, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en el Señor Jesús. Sí, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y luego termina diciendo el siguiente versículo: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En otras palabras, no estaban dispuestos a sufrir nada de ser vituperados, ser rechazados por el nombre de Jesús. Querían el beneficio de Jesús, lo reconocían, pero no querían ningún sufrimiento, rechazaron el sufrimiento. Y esa es una actitud, hermanos, repito, negativa. Cuando Jesús empieza a predicar el mensaje y decía a la gente que le seguía, a sus discípulos: si alguno no come mi carne y bebe mi sangre, no va a permanecer en mí, etcétera. Y está hablando, y la intensidad de su mensaje va creciendo. Dice la palabra en San Juan 6:66,
que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó con estos discípulos? Creían en Jesús, pero desde entonces ya no andaban con él. Las palabras de Jesús eran duras, porque hablaban de compromiso, hablaban de estar dispuesto a padecer por el nombre del Señor, y dijeron, es mejor retirarnos, y se retiraron, ya no andaban con Jesús. Hermanos, en Juan 16:33 el Señor fue muy claro. Juan 16:33, ¿recuerda usted? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos hizo esa clase de promesas de que no habría sufrimientos. Así que, ¿cuál será mi actitud ante el sufrimiento? Por el contrario, Jesús era muy claro al respecto. Si leemos en Mateo 16, versículo 25, hermanos, si lo tienes ahí, Mateo capítulo 16, versículo 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y luego dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa expresión, ¿estás dispuesto a perder nuestra vida? Es parte, hermanos, del sufrimiento que a veces nos toca vivir en este mundo. Y no es que a Dios le guste vernos sufrir, no. Es parte de este mundo donde estamos, causa del pecado. Pero en medio de todo eso, dice el Señor, confíen, yo he vencido al mundo, Él está con nosotros, lo sabemos, hermano. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Le vamos a decir al Señor, no, Señor, quita las aflicciones de mi vida. Yo no quiero aflicciones, yo no quiero eso, yo no quiero pruebas. Leía esta hermosa ilustración en un devocional, a lo mejor usted la conoce, pero nos enseña mucho. Un hombre que estaba paseando por el campo y miraba con mucha atención, miraba a un gusano, esas mariposas, esos, ¿cómo se llaman? Pues esos huevitos así, y luego de pronto miró que estaba rompiéndose, ¿verdad? Y con mucha dificultad. Y él estaba observando aquí a ver cuándo salía esa mariposita y cuándo salía. Entonces, pues estaba batallando mucho, ¿verdad? Y él, pues, como todo buen samaritano, piadoso, ¿verdad?, se acercó a aquel huevecillo y empezó a romperle, ¿verdad? Le rompió para que saliera, ¿no? Para que se escapara. Y ¿sabe usted cuál fue el resultado? Que esa mariposa nunca pudo volar. Murió pronto. Y este hombre se confundió, dijo, ay caray, pues ¿qué pasó, verdad? Entonces investigó qué es lo que había sucedido. En lugar de ayudar, parece que, pues efectivamente, porque el esfuerzo, la presión, el esfuerzo que hace por salir, de romper aquello, hermano, es lo que hace que las alas, la resistencia de esa mariposita sale victoriosa, y es lo que hace esas preciosas alas llenas de colores y va volando. ¿Ah? Qué hermoso se ven, ¿no?, las mariposas. Pero este hombre quiso quitar la aflicción, la batalla que tenía para salir. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que Dios quite ese tipo de cosas de nuestras vidas. Sin embargo, Dios las permite porque hay un resultado. A veces son necesarias en nuestra vida para purificar, para quitar de nosotros aquellas cosas que nos estorban, o simplemente para darnos una fortaleza, hermanos, una fortaleza extraordinaria que no tenemos, para que podamos volar y extender nuestras alas victoriosas, ¿verdad? Y derramar esa belleza o proyectar esa belleza de Cristo, ¿no? Y es lamentablemente, hermanos, a veces es la única manera. Así que, ¿qué va a ser mi actitud? Le vamos a decir a Dios, no, Señor, quita eso, yo no quiero sufrir nada. Sí, claro está que no queremos sufrir. No estamos diciendo que, ay, sí, dame sufrimiento, Señor. No. Dios sabe exactamente, hermanos, qué es lo que Él permite en nuestra vida. Y Él ha prometido darnos fortaleza
y la salida también en medio de esa prueba. Y cuando salgamos, saldremos, como le dije hace un momento, como oro refinado, ¿verdad? Vamos a ser perfeccionados. Vamos a ser como esa bella mariposa, ¿verdad? Volando con libertad. Gloria al Señor. Porque una vez más se cumplen, hermanos, las palabras de nuestro Dios, que los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. Muy bien. Entonces, hermanos, hemos visto estos aspectos, ¿verdad?, de nuestra actitud, pero este último punto, que es para mí, creo que es uno de los más importantes. Todo es importante en la palabra de Dios, pero ¿por qué no, hermanos, sea nuestra actitud o elijamos tener una actitud de creerle a Dios? Fíjese bien, de creerle a Dios, confesar creyendo verdaderamente. Dice la palabra, creí por lo cual hablé. Si tú crees que tienes un Dios bueno y maravilloso, que tiene propósitos aún en medio de las adversidades, ¿por qué no creerlo y confesarlo y tener una actitud de vencedores en el nombre del Señor? ¿Por qué no declararnos así vencedores en medio de la adversidad? No, hermano, pero pues ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Sí, para usted tal vez es muy fácil decir, pero mire lo que yo estoy pasando. No, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero tener la actitud, hermanos, de creerle a Dios y decir, Señor, yo sé que soy vencedor en ti. Creerlo porque el Señor lo dice. Mire, vamos a leer este pasaje que va a ser nuestro punto de apoyo en Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero fíjese lo que sigue diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Todas esas son las adversidades y problemas que enfrentamos día a día. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y aquí viene, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dice el siguiente versículo 37, hermanos. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, esta es la actitud correcta que debe haber en nuestro corazón cuando enfrentamos las diversas pruebas. No hay que declararnos miserables, derrotados. Sí, hermanos, tengamos mucho cuidado. Llegamos a considerarnos a veces en medio de la adversidad y las pruebas, queremos a veces convertirnos o sentirnos, o nos sentimos, mejor dicho, como víctimas del dolor, del miedo, de la aflicción. Y ahí estamos con esa actitud de víctimas. Hermano, creo que el Señor no quiere que tengamos ese tipo de actitudes, pero esa es nuestra elección. ¿Por qué no tener gozo aún en medio de la prueba? No porque la prueba sea agradable, no, porque sabemos que tenemos un Dios sabio y que va a sacar provecho de ella, dice Santiago capítulo 1 o 2. Por eso, hermanos, cuando yo leía las primeras veces esta porción, me decía, pero ¿cómo puede ser esto? Dice así, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, como las que estamos pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la actitud. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, produce carácter espiritual, produce paciencia. Lo mismo dice también Romanos 5, ¿no? Que nos gozamos en las aflicciones, sabiendo que la aflicción, las tribulaciones producen paciencia. Entonces podemos, hermanos, declararnos victoriosos, creer que somos victoriosos, porque dice Romanos 8:28, lo volvemos a leer, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis amados hermanos, recuerdo una vez que predicaba sobre este versículo, ¿verdad? Inmediatamente al ratito que terminé de predicar, no pasó, no creo que ni minutos,
cuando alguien me aplicó el mensaje luego, ¿verdad? Porque sucedió algo desagradable después del mensaje, ¿verdad? Una pruebita así de esas que vienen a nuestra vida. Y yo pues empecé a actuar así como con mucha energía, ¿verdad? Y alguien me quiso reprender, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra, no reprender, sino más bien como en cierta forma de broma. Dicen, hermano, acuérdese, usted acaba de decir, no hay suerte, esto que está pasando no es suerte, ¿verdad? Todo nos ayuda para bien. Así es, hermano, así es cierto, así es. No hay tal como que, ay, qué mala suerte de mí me está pasando. No hay mala suerte. Hay que, hermanos, propósitos en Dios. Dios está cumpliendo sus propósitos en aquellos que creemos y le amamos. Esa es una actitud no exactamente positiva, sino es una actitud de fe, de creerle a Dios lo que Dios está haciendo. Hermanos, es la actitud que tuvo Josué y Caleb cuando vienen y dan el informe y aquellos 10 están diciendo, no, pero que es unas ciudades fortificadas y hay gigantes y hay todo esto. La actitud de Josué y de Caleb era, sí, son gigantes y todo lo que sea, pero nosotros podemos porque el Señor está con nosotros. Por eso. Y ellos recuerdan la promesa. Dios nos ha prometido, por palabra de Él ha dicho que nos va a dar esta tierra, así que esa tierra será nuestra porque Dios lo ha dicho. Se fija, una actitud diferente. Creerle a Dios, elegir, decir, yo creo en el Señor, yo sé que Él va a hacer grandes cosas en mi vida, aunque no lo entienda, aunque lo que está pasando no me gusta y es difícil, solamente Señor, ayúdame. Tener una actitud de victorioso, pues, victorioso. El apóstol Pablo decía, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 24, él está haciendo un pequeño resumen de su ministerio, de su vida, dice, y los sufrimientos y todo lo que él había vivido, estaba viviendo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Sí, estaba atravesando sufrimientos, había oposiciones, había aflicciones. Cuántas cosas padeció este siervo, pero él decía, de ninguna cosa hago caso. ¿Que acaso era superhombre y no sentía nada? Y no sentía nada el apóstol Pablo, temor, tristeza, todas las cosas. Claro que sí, ya lo comprobamos. Pero decía, de ninguna cosa hago caso. Él tomó la decisión de no hacer caso a esas cosas, antes bien creerle al Señor. ¿Por qué? Porque él quería terminar su vida como victorioso. Gloria al Señor. Terminar sus días victorioso. Qué hermoso es eso, hermanos. Poder terminar nuestros días sobre este mundo, pero victoriosos. Recuerdo un hermano que precisamente estaba terminando sus días sobre este mundo, sobre esta tierra, y él se sentaba y miraba todo lo que él había logrado en su vida. Ya estaba pronto para ser llamado a la presencia de Dios, y él miraba todo, meditaba en lo que había logrado en esta vida, y él decía lo siguiente: si tan solamente la 10ª parte de mi tiempo, esfuerzo, yo lo hubiera dedicado a servir al Señor, a vivir para el Señor. Fíjese bien, la 10ª parte de mi tiempo, no me sentiría como me siento ahora. Él se sentía triste, se sentía nostálgico, se sentía de esa manera porque él sabía que en su vida se había dedicado a muchas cosas y no había gozado del privilegio y la bendición de servir a Dios victorioso. De tal manera pues que estaba terminando sus días, pero él no se sentía victorioso. ¿Por qué? Porque sin duda no había empleado su tiempo en la manera más sabia, invertirlo para la honra y la gloria de Dios. Pero
nosotros aprendemos de esto, hermanos. Podemos aprender de esto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como victoriosos? ¿Cuál es siendo mi actitud ante toda esta adversidad del mundo que nos enfrentamos día a día? ¿Estamos viviendo como victoriosos? ¿O siempre estamos insatisfechos, queriendo lograr más y no logramos nada, etcétera, etcétera? Hermanos, si nosotros no terminamos nuestra vida cristiana victoriosos, dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, 28. Es triste esto, no pensar. He compartido con los varones en algunos momentos, los varones de la iglesia, acerca de esta palabra. Qué triste va a ser, hermanos. Aquí no estamos hablando de que si vas a entrar al cielo o no vas a entrar al cielo, ¿no? Amigos que me escuchan, nos ven, no estamos hablando si eres salvo o no eres salvo, no. Aquí de lo que estamos hablando es cómo vamos a terminar nuestros días en este mundo. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Hay que estar permaneciendo en Él para que cuando se manifieste nuestro Señor tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué triste va a ser eso, hermano, de comparecer ante el Señor y sentirnos avergonzados. No porque Él no nos salvó y porque hermanos, no terminamos nuestra vida como victoriosos, sirviendo al Señor, creyéndole a Él, en sus propósitos, sean los que fueren, propósitos tal vez sencillos o grandes, pero terminar en sus propósitos. Y eso era lo que pasaba con este hermano. Él no se sentía victorioso y gozoso de enfrentarse a su Señor, porque iba a llegar ante el Señor pues con las manos vacías, ¿verdad? Sí, salvo por la gracia, porque la salvación es por gracia, no es por lo que hacemos o dejamos de hacer, pero no podemos terminar nuestra vida victoriosos. Así que, ¿cuál es mi actitud en medio de las aflicciones? Quiera el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros pueda ser victorioso. No importa, hermano, lo que esté pasando, tú verte victorioso. Yo quisiera invitarnos a pensar si podemos nosotros ver esto de ser victorioso. Mire, en San Juan, el capítulo 12 de San Juan, quisiera que viéramos este versículo, 12 de San Juan, versículo 24 al 26. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sigue diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y finalmente dice el siguiente versículo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice el Señor, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que este pasaje habla? Principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Habla de nuestro Señor Jesucristo victorioso. Hermanos, nuestro Señor Jesús, a los ojos de los religiosos, a los ojos de la gente, aún inclusive a los ojos de los discípulos, habiendo sido apresado y llevado cautivo, y lo golpearon y lo enjuiciaron y finalmente lo pusieron en la cruz, ¿cómo lo miraban los discípulos, hermanos? ¿Cómo lo miraba la gente? Como un perdedor, lógicamente. Y los fariseos religiosos se creían victoriosos por lo que habían logrado. Aparentemente Jesús era un perdedor. Y el diablo, pues según él, había terminado con Jesús. Lo que no sabía, hermanos, es que era su derrota precisamente. Esa era su derrota. Dice la palabra del Señor que triunfando sobre los principados y potestades los exhibió, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte del Señor Jesús, el grano de trigo que murió, trajo vida para nosotros, hermanos, esperanza. Eso es lo que trajo a nuestra vida. Trajo esperanza. Dice primera de Juan capítulo 4, 9, que Jesús murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros vivamos por Él.
Sí, en eso se mostró el amor de Dios, en que dio a su Hijo. Y el Señor Jesús vino a este mundo y sufrió desde su nacimiento, hermano. Fue sufrimiento, prueba tras prueba tras prueba. Pero ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesús? Cuando enfrentaba pruebas y sufrimientos y rechazo, ¿cuál fue su actitud del Señor? Nuestro Señor Jesús dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Pero ahora, ¿dónde está, hermanos? Lo ha sentado a la diestra del Padre en las alturas, victorioso. Nuestro Señor Jesús era victorioso y Él se creía y sabía que era victorioso, aunque estaba pasando por todas esas pruebas. ¿Será mi actitud esta, hermanos? En medio de la aflicción, de todas esas cosas que no entendemos, vernos victoriosos realmente en medio de toda esa adversidad. Sé que no es fácil, hermanos, pero debemos creerle a nuestro Señor. Y yo quisiera, pues no puedo evitar, hermanos, hablar de mi hermano Pablo en esta ocasión, pero yo quisiera hacerte esta pregunta, hermano, ustedes que conocieron a nuestro hermano Pablo, ¿puedes verlo tú a él así como victorioso? Aún a pesar de todo esto que vivió aquí en la tierra en sus últimos días y todo este cuadro, ¿puedes verlo tú como victorioso? Su vida se acabó, Dios lo llamó, ¿verdad? Pero ¿puedes verlo victorioso? Dice la palabra en el Salmo 116, versículo 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Puedes verlo victorioso? Es lo que dice la palabra de Dios. No sé qué porcentaje, yo hablaba hace un momento de 10%, ¿verdad? Pero yo no sé qué porcentaje de su vida, porque no soy juez, a Dios le toca hacer eso, pero no sé qué parte de su vida invirtió en la obra de Dios, sirviendo al Señor, mi hermano Pablo. Yo no sé qué parte de su vida, pero lo que sí estoy seguro es una cosa, hermanos, de que su vida, igual que la vida del Señor Jesús, fue como un grano que fue sembrado en el reino de Dios. Su vida se sembró y dio fruto para la gloria del Señor. Yo oigo cada día, leo por ahí en las redes sociales los testimonios de los jóvenes, y lo único que digo yo: Señor, gloria a tu nombre, ¿verdad? Los jóvenes expresándose el fruto de su trabajo, de la vida dedicada de mi hermano a ellos, sirviéndole. Hermanos, esto es una vida victoriosa. Es una vida victoriosa. Ustedes, los que lo conocieron, sabían que él era un profesional, tenía su trabajo como maestro, pero gran parte de su vida también la dedicaba a servir a su Señor, a servir a nuestros jóvenes, cuidar de ellos, enseñarles, etcétera, andar con ellos, estar con ellos y ellos con él en su casa, ¿verdad? Yo creo que mi hermana Mene y sus hijos, yo no sé, ¿verdad? Yo creo que sí, ellos igual que nuestro hermano Pablo amaban al Señor, y bueno, tener allí a los jóvenes hasta altas horas de la noche. Yo creo que la hermana decía: ay, ¿a qué hora se van estos jóvenes, no? Nos dejan hacer nuestra vida. Pero hermanos, eso es, hermanos, dar su vida, esta actitud de servir a los demás. Eso es lo que dice el Señor, en dar su vida por los hermanos, dar su vida por la iglesia. ¿Usted cree que el Señor va a tomar en poca cosa eso, hermano? No. Si usted lee en Primera de Juan, se va a leer eso en 3:16 de Primera de Juan. Dice que en esto consiste el amor. Primera de Juan 3:16, hermanos, si lo tienes ahí, por favor. Dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros. Pues sí, qué bonito, ¿no? Y tenemos salvación y vida eterna, pero el versículo no termina ahí, hermanos. Dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y no quiere decir que vamos a morir como Cristo, ¿verdad? En una cruz, pero sí dar nuestra vida, nuestro tiempo. Así que yo veo, hermanos, en la vida de mi hermano, terminando su vida, pero victorioso. Aunque terminó sus días en esa enfermedad
y muere y todas esas cosas, pero yo veo su vida como la vida de un victorioso. Yo creo que mi hermano pudo llegar ante el Señor y no sentirse avergonzado. Aquí estoy, Señor, pero pues perdona porque pues no tuve tiempo más que para mí, mi familia, trabajar, hacerme más rico o tener más comodidad, y no tuve tiempo para nada más que para eso. No creo que mi hermano se debe sentir así, sino gracias, Señor, primero por amarme, salvarme, perdonarme, y gracias también por lo que me has o me permitiste hacer y servirte, hacer para ti, para tu gloria. Esa es la vida, hermanos, victoriosa que nosotros debemos vivir. Pero aquí en la tierra. Pero ya capté su pensamiento de usted. Sí, hermano, está muy bonito lo que usted está diciendo, pero su esposa y sus hijos, ¿qué? Déjeme decirle, en el Salmo 68, versículo 4 al 6, lo que dice nuestro Dios. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Y luego lo que dice, hermano, Padre, ese Dios es el Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Sigue diciendo la palabra también, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios se encarga de nuestras familias, porque es un Dios de viudas, de huérfanos. Dios se va a encargar de la familia de mi hermano. Estarán tal vez huérfanos en el sentido de que no tienen un padre físico, pero sí tienen un padre espiritual. Y por eso puede decir Yoshi, ¿verdad? Todo va a estar bien, Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que se compadece de nosotros, un Padre maravilloso. Dice el Salmo 37, versículo 25, en palabras del siervo David: joven fui, envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios se encarga de nuestra familia. Él cuidará nuestra familia. Nuestro hermano terminó su tiempo. El Señor lo llamó, terminó su carrera. Dios se va a encargar, está cuidando de su familia y va a seguirlo haciendo, porque esa es su promesa. Marcos 10, versículo 29 dice que es una promesa del Señor que a veces nosotros no la entendemos. Respondió Jesús: de cierto os digo, dice, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí, del evangelio. Sí, en cierta forma, mis hermanos, la familia de mi hermano Pablo, su esposa, sus hijos, están viviendo esto que dice el Señor. Pero dice la promesa del Señor que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, sí, las aflicciones, sí, pero en el siglo venidero, la vida eterna y una recompensa maravillosa del Señor. Puedo recordar las palabras de mi papá que nos decía eso muchas veces. Él por eso no anhelaba, estoy hablando de mi padre, no anhelaba riquezas. Unas cosas que platicamos así como graciosas, que mi papá, el hermano Onésimo, nunca tuvo nada a su nombre, nada, nunca. Y el día que iba a tener un terreno a su nombre, ese día cuando ya iban a salir las escrituras a su nombre, ¿sabe qué sucedió? Días antes falleció. Y así sí salieron las escrituras, ¿verdad? A su nombre. Pero él ya no estaba, ya para qué quería escrituras y terrenos, ¿no? Y esa era su vida, hermanos. Vivir para los demás. Sí, era un hombre trabajador, luchador y todo eso, pero él tenía 100 veces más. No tenía nada, sin embargo tenía todo, ¿verdad? Esa es la vida victoriosa en el Señor.
Y por si fuera poco, con esto empiezo a terminar o termino. Apocalipsis capítulo 14, 13 dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dice el Señor para aquellos que decimos: yo soy un victorioso en el Señor. No importa lo que está pasando, yo soy un victorioso en el Señor. Sea que viva o sea que muera, que el Señor me llame a su presencia. Porque dice el Señor: oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Sí, son bienaventurados aquellos que el Señor llama a su presencia y luego victoriosos, victoriosos. Que terminemos nuestra carrera victoriosos. Terminamos nuestros trabajos aquí. Nuestro hermano ya descansó de sus trabajos, sus afanes, pero dice aquí: sus obras con ellos siguen. El testimonio, el legado que nuestro hermano ha dejado a su familia, a sus hijos, el ejemplo, y a los jóvenes de nuestra iglesia y a nosotros, hermanos, que le conocimos, perdurará. Su trabajo, su entrega, su sacrificio, porque efectivamente eso hizo él, hermanos. No crea que es fácil. Yo lo entendía perfectamente cuando él llegaba aquí cada sábado las tardes y a veces entre semana a darles estudios. No sé, yo sé que eso no es fácil. Llegar de tu trabajo, de estar dando clases, todo cansado, embotado, cansado y todo eso de todo el día, y luego todavía de venir a enseñar, y luego que los jóvenes le trajeran todavía sus problemas y: hermano Pablo, ¿qué puedo hacer? Mire esta situación, así, así. Yo sé que es eso, hermanos. Yo sé que no es fácil. Sin embargo, él, repito, descansó ya de sus trabajos, de su obra. El Señor le llamó. Ahora está en la presencia del Señor, victorioso, descansando. Su trabajo va a seguir, su testimonio perdurará. Qué maravilloso es esto, hermano. ¿Por qué no decidimos tener esta actitud ante la adversidad y la prueba? La actitud de creer que somos en Cristo más que vencedores, somos victoriosos, porque Él nos amó, porque Él está obrando en nosotros. Él está haciendo su voluntad perfecta en nosotros. Deseo de todo corazón, hermano, hermana que me escuchas, a ti joven también, jóvenes, mensaje para ustedes también: que ustedes crean en lo que Dios les ha prometido. Crean que son victoriosos, no porque yo lo digo, porque Dios dice eso. Crean en la promesa del Señor. No se quejen, no murmuren. Créanle a Dios, fortalezcanse en el Señor. Y a la familia de mi hermano Pablo, mi hermana Edna, de sus hijos, el Señor les ama. Él entiende lo que ustedes están pasando. Él cuida de ustedes, ha cuidado y cuidará de ustedes. Esa es su promesa. Sigan adelante y que el testimonio de mi hermano ahora sea reproducido en ustedes en una vida victoriosa. Les amamos en el Señor. Les amamos y oramos que el Señor les recompense, les fortalezca en este tiempo difícil. Y a ti, amigo, que tal vez no has pensado en esto, estás pensando solamente en ti, en tu dolor, tu aflicción, yo te invito a que pienses en la promesa de Dios. Deja de quejarte, decir: no, pues que yo no. Piensa en todo lo que Dios te promete. Tal vez no le conoces, Él te ama. No importa cómo seas tú, quién seas tú, Él te ama tal como eres. Él tiene un plan para tu vida, pero necesitas abrir tu corazón y decidir creerle a Él, tener una actitud diferente y diré: Señor, no sé, no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero conocer a ese maravilloso Dios y terminar mis días en este mundo victorioso. Oremos juntos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra,
por este mensaje que nos das. Gracias. Señor, si hay alguna persona en este momento que aún no te conoce, pero desea experimentar esto maravilloso que tú nos has dado, ahí donde está en su lugar, Señor, ven a su vida, habla a su corazón, ministrale con tu amor y tu espíritu, Señor, y dale convicción de que en ti hay victoria. Señor, oro por esas personas que abran su corazón, te pidan de todo corazón que tú les perdones y se entreguen a ti. Sí, nuestros amigos que me escuchan, dígale al Señor, dígale al Señor, dígale al Señor con sus palabras: Señor Jesús, creo en ti. Yo quiero ser un victorioso. Ya no quiero quejarme de mi situación. Quiero tener una actitud diferente. Sálvame, Señor, perdóname, limpia mi corazón. Quiero que seas mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Me entrego a ti, Jesús. Gracias por escuchar mi oración. En tu nombre, Señor, bendice a esas personas que hicieron esta decisión. Señor, una bendición para tu iglesia, mis hermanos y hermanas, por nuestros jóvenes, Señor. Que esta palabra de reflexión haya tocado el corazón de nuestra juventud y que empiecen a vivir creyendo que tú nos dices que somos victoriosos. Y a tu iglesia también, Señor, que estamos pasando todos por pruebas, esta situación, Señor, esta amenaza de muerte constante con esta epidemia. Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú nos dices que no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros, sea que vivamos o que muramos. Pero permítenos, Señor, terminar nuestros días victoriosos, creyéndote a ti, confiando en ti, esperando en ti. Gracias, Jesús, porque esta tarde nos abrazas y nos dices: estoy contigo. Gracias por abrazar esta tarde a mi hermana Mene y a sus hijos, a Caleb, Yoshi y Francia. Señor, tú les dices con amor, los abrazas y les dices que tú eres Dios de ellos y que están protegidos bajo tu mano. Bendito tu nombre. Sana sus heridas, lo que ellos sienten, Señor. Sánanos, sánalos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Fortalécelos en el nombre de Jesús. A ellos y a toda tu iglesia, a toda mi familia, mis hermanos, hermanas, fortalécelos, aliéntanos en este tiempo, que podamos mirar, Señor, a la eternidad con fe, sabiendo y creyendo que somos victoriosos en ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos todo, te agradecemos. Amén, amén. Terminamos como siempre, hermanos, alabando a nuestro Señor y declarando que Él no nos soltará, no nos dejará. Me gusta mucho una parte de este canto que dice: puedo ver la luz que se acerca. Sí, hermanos. ¿Cómo vamos a terminar cuando llegue esa luz, la victoria? ¿Cómo vamos a terminar? Eso dependerá de nuestra actitud. Que Dios los bendiga grandemente. Adelante, hermanos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré, pues tú estás aquí, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está.
Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Cantamos, Dios, no me soltarás en la calma o la tormenta. Dios, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. Dios, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Oh Dios, yo puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Cantamos, Dios, no me soltarás en la calma o la tormenta. Dios, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. Dios, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Oh Dios, cantamos, Dios, no me soltarás en la calma o la tormenta. Dios, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. Dios, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, yo puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y yo puedo ver la luz, yo puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Oh, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Oh Dios, cantamos, Dios, no me soltarás en la calma o la tormenta. Dios, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. Dios, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gracias, Señor. Estamos despedidos, hermanos, contentos de haber estado con ustedes y de verdad que Dios esté con cada uno de nosotros. Hasta la próxima. Dios los bendiga.